Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. ¿Qué pasaría por la mente de las hijas de Lot cuando enfrentan la devastación de Sodoma y Gomorra junto a su padre? ¿Cómo lidiarían con la sensación de estar solas en un mundo destrozado, sin perspectivas de futuro? Adéntrate en la historia de estas jóvenes mujeres, cuya desesperación y deseo de preservar su linaje las lleva a tomar decisiones extremas. La historia de las hijas de Lot, con su impactante desenlace y sus repercusiones duraderas en la historia de Israel, nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y prioridades en tiempos de adversidad. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra integridad moral en aras de la supervivencia, o podemos encontrar la fuerza para resistir la tentación incluso en los momentos más oscuros? Quédate hasta el final de este video y descubrirás un secreto que cambiará tu vida para siempre. Iniciaremos este análisis del capítulo 19 del libro de Génesis, versículo 27, el cual dice: Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Yahvé. De este versículo iniciaremos con esta frase. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Yahvé. En este acto de Abraham se manifiesta una conexión profunda y reflexiva con lo divino. Su decisión de subir al lugar donde previamente había estado delante de Yahvé resalta su preocupación continua y su búsqueda de comprensión en relación con el destino de las ciudades pecaminosas. Este retorno al lugar de intercesión podría indicar una búsqueda de confirmación divina, así como una reflexión sobre la justicia y misericordia de Dios. La elección de por la mañana sugiere un momento de renovación y claridad, simbolizando una nueva jornada de entendimiento espiritual. Abraham, al regresar al sitio de su intercesión, puede estar buscando una conexión más profunda con lo divino, esperando obtener una visión más clara de los eventos que se desarrollan. La mañana también puede representar la luz que arroja sobre las incertidumbres y preguntas, simbolizando la búsqueda de claridad espiritual. El acto de regresar al lugar de intercesión destaca la relación dinámica entre Abraham y Dios. No es solo un acto de súplica, sino también un símbolo de la profundidad de la relación de Abraham con lo trascendental. Este retorno sugiere una conversación continua, una búsqueda de comprensión y una disposición a reflexionar sobre los caminos divinos. Continuamos este análisis del capítulo 19 del libro de Génesis, versículo 28, el cual dice: Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. En este acto de Abraham, se revela una búsqueda activa por comprender el alcance y las consecuencias de la destrucción que se avecina. La acción de mirar hacia las ciudades y la llanura indica una indagación profunda por parte de Abraham, que va más allá de la mera observación física y sugiere una búsqueda espiritual y emocional de comprensión. La repetición de la palabra miró enfatiza la atención y la intención detrás de la acción. Abraham no solo observa superficialmente, sino que dirige su mirada con un propósito específico. La primera dirección de su mirada, hacia Sodoma y Gomorra, sugiere un interés particular en las ciudades que han sido el epicentro del pecado y la condenación. La segunda dirección, hacia toda la tierra de aquella llanura, amplía la perspectiva,
indicando una búsqueda más amplia de comprensión sobre el impacto total de la destrucción. La acción de mirar también puede simbolizar la contemplación y la reflexión profunda. Abraham, al dirigir su atención hacia las ciudades y la llanura, está buscando entender no solo la magnitud de la catástrofe inminente, sino también los designios divinos detrás de ella. Este acto revela una conexión emocional y espiritual con la situación, marcando la preocupación de Abraham por el destino de las personas y su deseo de entender la justicia y misericordia divinas. Este pasaje ilustra la búsqueda activa de Abraham por comprender y reflexionar sobre la destrucción que se avecina. Su mirada va más allá de la superficie, indicando una indagación profunda y una conexión emocional con los eventos que se desarrollan, reflejando su deseo de comprender el propósito divino detrás de la inminente catástrofe. De este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. En esta vívida descripción, se revela la intensidad y la magnitud de la destrucción que ha tenido lugar. La comparación del humo ascendiendo con el humo de un horno proporciona un simbolismo poderoso que refuerza la idea de un juicio divino severo y total, dejando una tierra purificada pero desolada. La elección de la metáfora del humo de un horno evoca imágenes de una combustión intensa y una purificación completa. El humo que se eleva representa no solo la evidencia física de la destrucción, sino también la intensidad del juicio divino en acción. La analogía con un horno sugiere un proceso de purificación que consume todo a su paso, eliminando cualquier vestigio de impureza o maldad. La repetición de cómo el humo de un horno acentúa la comparación, subrayando la intensidad y la similitud entre el humo ascendente y el producido por un horno en plena actividad. Este lenguaje vívido y simbólico no solo ilustra la magnitud de la destrucción. By the time I hit my 50s, I'd learned a few things, like how family is precious. Work can always wait. And 99% of people over 50 already have the virus that causes shingles. Not everyone at risk will develop it, but I did. The painful, blistering rash disrupted my life for weeks. Don't learn about your shingles risk the hard way. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. Sino que también comunica la severidad del castigo divino, evocando imágenes de un fuego purificador que erradica completamente el mal. El simbolismo del humo como resultado del juicio divino no solo refuerza la idea de un castigo severo, sino también la noción de un nuevo comienzo después de la purificación. La tierra, aunque desolada, se presenta como purificada por el fuego divino. En conjunto, esta descripción visualiza la dualidad del juicio divino, la severidad que conlleva, pero también la promesa de una renovación a través de la purificación. Continuamos este análisis del capítulo 19 del libro de Génesis, versículo 29, el cual dice: Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham, y envió fuera a Lot en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, en esta afirmación inicial, se establece de manera clara el contexto de la acción divina, enfatizando que la destrucción de las ciudades de la llanura, especialmente Sodoma y Gomorra, es atribuible directamente a la voluntad y el poder divinos. La elección de cuando destruyó Dios coloca la agencia divina en el centro del relato, indicando que la acción de destrucción es una manifestación directa de la voluntad divina. La destrucción no es un evento fortuito o natural, sino un acto consciente y deliberado de Dios como respuesta a la iniquidad y la maldad prevalecientes en esas ciudades.
Esta formulación refleja la teología y la narrativa bíblica, donde los eventos significativos se atribuyen directamente a la intervención divina. La referencia específica a las ciudades de la llanura enfatiza la amplitud del juicio divino, señalando que no solo Sodoma y Gomorra fueron afectadas, sino también otras localidades en la región. La llanura se convierte en un escenario simbólico de la desaprobación divina y la necesidad de un juicio total. Al poner a Dios como el agente principal detrás de la acción, se enfatiza la autoridad divina y la gravedad de la respuesta frente a la corrupción moral. Este enfoque resalta la importancia de la justicia divina y establece la base para comprender la naturaleza de los eventos subsiguientes en la narrativa. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: Dios se acordó de Abraham. En este breve pasaje, se destaca la conexión especial entre Dios y Abraham, revelando que la intervención divina en la salvación de Lot se realiza en el contexto de la relación y el pacto entre ellos. La expresión Dios se acordó de Abraham lleva consigo una carga significativa. El acto de recordar implica más que la simple memoria, implica la activación de una relación especial y el cumplimiento de un pacto establecido anteriormente. La mención de Abraham en este contexto sugiere que la salvación de Lot no es solo un acto de misericordia aislado, sino una extensión de la relación especial entre Dios y Abraham. Este pasaje resalta la fidelidad de Dios hacia sus pactos y promesas. La relación con Abraham, caracterizada por la fe y la obediencia, se convierte en un factor determinante en la intercesión divina a favor de Lot. El recordar a Abraham implica un compromiso divino basado en la relación y la promesa, evidenciando que la salvación de Lot no es simplemente un acto de justicia, sino una manifestación de la misericordia divina en respuesta a la fidelidad de Abraham. De este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y envió fuera a Lot en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. En este pasaje, se subraya la intervención específica y directa de Dios para salvar a Lot de la destrucción que estaba teniendo lugar en las ciudades circundantes. Este detalle destaca la compasión y la justicia de Dios al proteger a los justos mientras ejecuta el juicio sobre los malvados. La frase envió fuera a Lot en medio de la destrucción ilustra el acto divino de rescate, indicando que Lot fue seleccionado y apartado del peligro inminente. Este acto de salvación revela la compasión de Dios hacia aquellos que son considerados justos y obedientes. La acción de enviar fuera a Lot de la destrucción también implica una protección divina que va más allá de la simple observación del juicio, mostrando una intervención activa para preservar la vida de los justos. La expresión al asolar las ciudades donde Lot estaba enfatiza la naturaleza selectiva del juicio divino. Mientras las ciudades son asoladas debido a su iniquidad, Lot es deliberadamente retirado del área afectada. Esta distinción resalta la justicia de Dios al diferenciar entre los justos y los pecadores en medio del juicio. En conjunto, este pasaje comunica la compasión y la justicia divina. La intervención específica para salvar a Lot muestra el equilibrio entre la ejecución del juicio sobre los malvados y la protección de los justos. La narrativa enfatiza así la naturaleza discernente y justa de la intervención divina, reforzando la idea de que Dios actúa con compasión incluso en medio de la ejecución de la justicia. Continuamos este análisis del capítulo 19 del libro de Génesis, versículo 30, el cual dice: Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. De este versículo iniciaremos con esta frase: Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte,
y sus 2 hijas con él. This podcast is brought to you by Carvana. Selling your car shouldn't feel like a second job. It should feel easy. With Carvana, it is. Just visit Carvana.com, enter your license plate or VIN, answer a few quick questions, and get an offer in minutes. Like what you see? We'll pick it up right from your door and hand you your check. No haggling, no hassle, no problem. Car selling made easy on Carvana. Pickup fees may apply. La elección de Lot de subir al monte en lugar de quedarse en Zoar indica una alteración en su percepción de seguridad o posiblemente un deseo de aislamiento. La frase "pero Lot subió de Zoar" sugiere una reconsideración por parte de Lot después de llegar a Zoar. La mención de Zoar previamente se asocia con la petición de Lot de refugio debido a su pequeñez y, por ende, percibida seguridad. Sin embargo, el cambio hacia el monte indica que Lot, por alguna razón, encuentra más adecuada su seguridad en otro lugar. La decisión de morar en el monte puede simbolizar un deseo de aislamiento y separación. Los montes, en muchos contextos bíblicos, a menudo representan lugares apartados y elevados, a veces asociados con encuentros espirituales o momentos de reflexión. Lot, al elegir el monte como su morada, podría estar buscando un lugar de retiro y aislamiento, quizás con la intención de dejar atrás los eventos traumáticos y encontrar tranquilidad espiritual. La inclusión de y sus 2 hijas con él sugiere que Lot no está solo en esta decisión. La familia de Lot lo sigue en su elección de vivir en el monte, indicando una unidad en la búsqueda de seguridad o un deseo compartido de aislamiento. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, Lot en su elección de residencia después de haber sido inicialmente dirigido hacia Zoar, lo que indica un ajuste en su percepción de seguridad o, posiblemente, un deseo de aislamiento. La frase Lot subió de Zoar y moró en el monte revela una decisión consciente de Lot de abandonar Zoar y buscar refugio en un entorno más elevado, como el monte. Este cambio puede interpretarse como un indicativo de que Lot, después de la experiencia traumática de la destrucción presenciada, reconsideró su percepción de seguridad y eligió un lugar que percibía como más resguardado. La explicación por qué tuvo miedo de quedarse en Zoar proporciona un motivo para la decisión de Lot. Este miedo sugiere una inseguridad continua en la mente de Lot, incluso después de haber escapado del juicio divino en Sodoma y Gomorra. Parece que Zoar, a pesar de ser un lugar designado para su seguridad, no le inspiraba confianza suficiente, y Lot tomó la decisión de buscar un refugio diferente en el monte. La elección de morar en el monte en lugar de Zoar sugiere una búsqueda de mayor seguridad y aislamiento, mientras que el miedo expresado indica la persistente inseguridad que lo afecta después de presenciar la destrucción. Lot, a través de sus acciones, refleja el impacto emocional duradero de la experiencia vivida y la necesidad de encontrar un lugar que le brinde una sensación renovada de seguridad y tranquilidad. De este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Esta declaración revela una decisión extrema por parte de Lot de buscar refugio en una cueva, eligiendo vivir en un entorno que simboliza aislamiento y ocultamiento. La elección de habitar en una cueva con sus hijas ilustra la extrema precaución de Lot y su deseo de distanciarse del mundo exterior después de las traumáticas experiencias vividas. La palabra habitó sugiere una decisión consciente y duradera de establecerse en este lugar subterráneo. La cueva, por su propia naturaleza, proporciona a Lot y a sus hijas un refugio oscuro y protegido, un espacio donde pueden apartarse del mundo exterior y buscar consuelo después de las devastadoras circunstancias que presenciaron.
La elección de la cueva como morada también puede simbolizar la necesidad de Lot de encontrar un lugar que ofrezca seguridad y aislamiento emocional. Después de presenciar la destrucción y experimentar el miedo, Lot parece buscar un entorno que le permita distanciarse tanto física como emocionalmente de los eventos pasados. La cueva actúa como un símbolo de refugio, donde Lot y sus hijas pueden encontrar consuelo y protección contra las experiencias traumáticas que han marcado sus vidas. Continuamos este análisis del capítulo 19 del libro de Génesis, versículo 31, el cual dice: Entonces la mayor dijo a la menor: Nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Entonces la mayor dijo a la menor: Nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. En este diálogo, la hija mayor de Lot expresa con preocupación la difícil situación en la que se encuentran. La declaración refleja su percepción de la desesperación y la falta de esperanza de encontrar compañeros en su aislamiento, enfatizando la preocupación por la extinción de su linaje familiar. La afirmación Nuestro padre es viejo establece el contexto de la preocupación. La edad avanzada de Lot se presenta como un factor limitante que podría afectar la posibilidad de preservar la descendencia familiar. La preocupación no solo se centra en la vejez de Lot, sino también en la falta de varones en la tierra que puedan entrar a ellas conforme a la costumbre de toda la tierra. Esta referencia a la costumbre indica la comprensión de las hijas de Lot sobre la necesidad de mantener las prácticas tradicionales para la continuidad de la familia. La expresión no queda varón en la tierra sugiere una percepción de aislamiento extremo y una sensación de desesperación al no encontrar parejas potenciales en su entorno. La preocupación por la extinción de su linaje agrega una capa de tragedia a la situación, ya que las hijas de Lot sienten la urgencia de preservar your home address, phone number, email addresses. It's all for sale online to the highest bidder. Scammers and data brokers use it to target your family, steal your identity, and invade your privacy. Fight back with PCmatic Delist. We hunt down and remove your personal data on over 100 broker sites. Make yourself invisible with PCmatic's American-made Delist. Get your free scan today at PCmatic.com/delist. su familia en circunstancias aparentemente desfavorables. En resumen, este diálogo destaca la angustia y la preocupación de la hija mayor de Lot por la aparente falta de perspectivas para la continuación de su linaje. La percepción de su situación como desesperada y sin esperanza revela la difícil realidad que enfrentan después de los eventos traumáticos que han marcado sus vidas. Continuamos este análisis del capítulo 19 del libro de Génesis, versículo 32. El cual dice: Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él. La propuesta expone una estrategia que va más allá de las normas morales y sociales convencionales, planteando preguntas éticas y revelando la desesperación extrema de la hija mayor. La invitación a demos a beber vino a nuestro padre implica el uso deliberado de la embriaguez como medio para alcanzar sus fines. La elección de usar el vino como instrumento resalta la intención de adormecer la conciencia de su padre, creando así un estado de vulnerabilidad que facilitaría la realización de su plan. Esta sugerencia implica una manipulación consciente de la voluntad de su padre, añadiendo un elemento problemático a la propuesta. La frase "y durmamos con él" revela la verdadera naturaleza de su intención: concebir hijos a través de una relación con su padre, aprovechando su estado de embriaguez.
Este acto plantea no solo cuestiones éticas y morales, sino también desafíos culturales y sociales en el contexto de las normas de la época. La propuesta de la hija mayor destaca su disposición a adoptar medidas extremas y moralmente cuestionables para asegurar la continuidad de su linaje. La narrativa presenta esta situación como un reflejo de la desesperación extrema percibida por las hijas mayores, quienes, ante la falta de opciones convencionales, recurren a un plan controvertido y drástico para cumplir con su objetivo de preservar la descendencia familiar. Este pasaje ilustra el conflicto moral y la complejidad de la situación en la narrativa bíblica. De este versículo finalizamos su análisis con esta frase: "Y conservaremos de nuestro padre descendencia". Esta justificación del acto se centra en la preservación de su linaje, mostrando hasta qué punto la desesperación y el aislamiento pueden llevar a decisiones extremas y moralmente cuestionables. La expresión "conservaremos de nuestro padre descendencia" revela el motivo detrás de la propuesta de la hija mayor, destacando su percepción de la urgencia y la necesidad de garantizar la continuidad de su linaje familiar. La palabra "conservaremos" subraya la preocupación de la hija mayor por la supervivencia de su linaje en una situación en la que, desde su perspectiva, no hay otras opciones viables. Esta justificación pone de manifiesto la desesperación extrema que sienten las hijas mayores al verse atrapadas en circunstancias percibidas como sin salida. La referencia a de nuestro padre destaca la conexión directa con su progenitor, enfatizando la idea de que esta medida extrema se toma no solo por la desesperación general, sino también por la necesidad específica de preservar la línea familiar que lleva el legado de su padre. Continuamos este análisis del capítulo 19 del libro de Génesis, versículo 33, el cual dice: "Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor, y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó". De este versículo iniciaremos con esta frase: "Y dieron a beber vino a su padre aquella noche". Este comienzo del versículo pone en práctica el plan concebido por las hijas de Lot, utilizando el vino como medio para embriagar a su padre y así llevar a cabo su acción sin su conocimiento consciente. La narrativa presenta el inicio de la ejecución del plan, revelando la implementación de la estrategia ideada por las hijas mayores para asegurar la descendencia. La frase "dieron a beber vino a su padre" destaca la acción específica de embriagar a Lot. El vino se convierte en el vehículo para adormecer la conciencia de su padre y crear un estado de vulnerabilidad que facilitaría la realización del plan concebido por las hijas. Este acto muestra cómo el vino se convierte en un elemento instrumental en la ejecución de su estrategia, un medio para alcanzar su objetivo de preservar la descendencia. La elección de la noche como el momento para llevar a cabo esta acción agrega un elemento de sigilo y ocultamiento. La oscuridad de la noche contribuye a la clandestinidad de la empresa, destacando la discreción con la que las hijas de Lot buscan realizar su plan. De este versículo finalizamos su análisis con esta frase: "Y entró la mayor, y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó". En este pasaje, la ejecución del plan se describe detalladamente, enfatizando la ignorancia de Lot sobre los actos de su hija mayor debido a su estado de ebriedad. La repetición de su desconocimiento al acostarse y levantarse subraya la profundidad de su embriaguez. La frase "y entró la mayor" marca el momento en que la hija mayor procede a llevar a cabo la siguiente fase del plan, ingresando a la habitación de su padre. El verbo "durmió" implica la consumación de la acción planeada, y la elección de hacerlo con su padre destaca la naturaleza controvertida y moralmente cuestionable de la situación.
La expresión más él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó pone de manifiesto el estado de embriaguez profunda de Lot. La repetición de su desconocimiento enfatiza la falta de conciencia de los actos de su hija mayor, destacando la medida en que su capacidad de percepción se ve afectada por el vino. Este detalle subraya la ejecución exitosa del plan, ya que la hija mayor logra llevar a cabo sus acciones sin que Lot se dé cuenta, resaltando la profundidad de su estado de ebriedad. Continuamos este análisis del capítulo 19 del libro de Génesis, versículo 34, el cual dice: El día siguiente, dijo la mayor a la menor, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. El día siguiente, dijo la mayor a la menor, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. La hija mayor comparte con su hermana menor el éxito de su plan, preparando el escenario para repetir el acto. La narrativa se enfoca en la comunicación entre las hermanas, destacando la complicidad entre ellas y el plan continuado. La mención del día siguiente establece un contexto temporal, indicando que la conversación ocurre después de la ejecución del plan anterior. La frase dijo la mayor a la menor resalta la conexión entre las hermanas y su participación conjunta en esta estrategia. La comunicación entre ellas revela una colaboración estrecha y una planificación continua. La afirmación he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre expone el éxito del acto anterior y sugiere la intención de repetir la acción. La expresión dormí la noche pasada con mi padre establece el tono para la repetición del comportamiento, indicando que la hija mayor está planeando continuar con el plan en el que tuvo éxito. De este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Este versículo refuerza la determinación de las hijas de Lot de preservar su linaje a través de medios éticamente cuestionables. La inclusión de démosle a beber vino también esta noche destaca la repetición de la estrategia, utilizando el vino como medio para adormecer a Lot. La instrucción de entra y duerme con él revela la naturaleza continuada del plan, indicando que ambas hermanas participarán en la repetición de la acción. La expresión para que conservemos de nuestro padre descendencia subraya el motivo detrás de sus acciones, resaltando la importancia de preservar su linaje familiar. Este versículo intensifica la complejidad ética de la situación, ya que las hijas de Lot están dispuestas a recurrir a medidas extremas para alcanzar su objetivo. Continuamos este análisis del capítulo 19 del libro de Génesis, versículo 35, el cual dice: Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor, y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. El acto de dar a beber vino se convierte en un elemento clave para adormecer la conciencia de Lot, facilitando así la realización de sus acciones. La adición de también aquella noche destaca la continuidad del plan, sugiriendo que la hija menor está siguiendo las instrucciones de su hermana mayor para repetir la estrategia. La narrativa presenta una secuencia de eventos que refleja la colaboración estrecha entre las hermanas en la ejecución de sus acciones. En conjunto, este pasaje resalta la determinación de las hijas de Lot de seguir con su plan, a pesar de la complejidad ética de sus acciones.
La repetición del acto de embriagar a Lot enfatiza la implementación exitosa de la estrategia por parte de ambas hijas, destacando la profundidad de su compromiso compartido para asegurar la descendencia deseada. De este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y se levantó la menor, y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó, al igual que con la hija mayor. Lot permanece inconsciente de las acciones de su hija menor debido a su estado de embriaguez. La similitud en la descripción de ambos eventos resalta la efectividad de su estrategia y la completa ignorancia de Lot sobre lo sucedido. La expresión "y se levantó la menor" marca el momento en que la hija menor sigue las instrucciones de su hermana mayor y procede a ejecutar la siguiente fase del plan. El verbo durmió implica la consumación de la acción planeada, y la elección de hacerlo con él destaca la continuidad de la estrategia. La frase "pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó" repite el patrón establecido con la hija mayor. Lot permanece completamente inconsciente de las acciones de su hija menor debido a su estado de embriaguez. La repetición de esta descripción subraya la efectividad de la estrategia de las hijas de Lot y destaca la profundidad de la embriaguez de Lot, lo que le impide darse cuenta de lo que está ocurriendo a su alrededor. Continuamos este análisis del capítulo 19 del libro de Génesis, versículo 36. El cual dice: Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. De este versículo iniciaremos con esta frase. Y las dos hijas de Lot. Este segmento identifica a las protagonistas de la acción, las hijas de Lot, estableciendo la relación familiar directa que juega un papel crucial en los eventos que siguen. La mención de las dos hijas de Lot sirve como introducción a las protagonistas de la narrativa, subrayando su papel central en la historia y su conexión directa con Lot. La inclusión de las dos destaca la dualidad de las hijas, enfatizando que ambas están involucradas en la ejecución del plan para asegurar su descendencia. Esta identificación directa establece el contexto para comprender sus acciones y resalta cómo su relación filial con Lot influye en el desarrollo de la trama. En conjunto, este breve segmento sirve como una introducción clave para identificar a los personajes principales y establecer la relación familiar central en la narrativa. La presencia de las dos hijas de Lot anticipa su participación en los eventos subsiguientes y destaca la importancia de la familia en la historia. De este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Concibieron de su padre. Este acto destaca una situación extraordinaria y moralmente compleja, donde, ante la percepción de un mundo apocalíptico y la desesperación por preservar su linaje, las hijas de Lot recurren a un acto de incesto. Simboliza un intento extremo de supervivencia y conservación de la descendencia en circunstancias desesperadas. La frase "concibieron de su padre" resume el resultado directo de las acciones de las hijas de Lot, subrayando el logro de su objetivo de preservar su linaje. El término "concibieron" resalta el hecho de que estas uniones incestuosas resultaron en embarazo, cumpliendo así la intención de las hijas de Lot de asegurar su descendencia. Este acto, aunque moralmente cuestionable, refleja la extrema situación en la que se encuentran las hijas de Lot y su determinación de asegurar la continuidad de su linaje en medio de circunstancias apocalípticas. La narrativa plantea preguntas éticas profundas y destaca cómo la desesperación puede conducir a decisiones extraordinarias y extremas, incluso cuando implican acciones que van en contra de las normas culturales y éticas establecidas. Continuamos este análisis del capítulo 19 del libro de Génesis, versículo 37. El cual dice: Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy.
Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Y dio a luz la mayor un hijo, indica el resultado del plan de la hija mayor de Lot, culminando en el nacimiento de un hijo. Esta frase resume el éxito de la estrategia implementada por la hija mayor para preservar su linaje. La mención de la mayor resalta la identidad de la madre, situando a la hija mayor como protagonista central de este evento. La expresión dio a luz subraya el acontecimiento fundamental de dar a luz a un hijo como resultado directo de sus acciones. Este nacimiento representa la materialización de su intento de asegurar la descendencia en medio de circunstancias extremas y apocalípticas. En conjunto, este breve pasaje señala el cumplimiento del objetivo de la hija mayor de Lot y destaca la conexión directa entre sus acciones y la consecuencia tangible de la llegada de un nuevo miembro a la familia. La narrativa continúa explorando las complejidades éticas y las repercusiones de estas decisiones extraordinarias en el contexto de la historia. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: Y llamó su nombre Moab. La elección del nombre Moab para el niño, que etimológicamente podría relacionarse con la frase del padre, refleja la naturaleza de su concepción. Esta declaración destaca la conexión entre el nombre elegido y las circunstancias particulares de su origen, proporcionando un contexto simbólico. La frase "y llamó su nombre Moab" indica la acción de la madre al nombrar al recién nacido. La elección del nombre Moab es significativa, ya que podría tener connotaciones etimológicas relacionadas con la frase pronunciada por Lot durante la huida. En hebreo, Moab puede interpretarse como de padre o de la misma madre, reflejando la singularidad de su concepción y su conexión directa con Lot. Este acto de nombrar simboliza la intención de la madre de reconocer la singularidad de la situación y establecer una conexión semántica entre el nombre y las circunstancias de la concepción. La elección de Moab se convierte en una expresión simbólica de la historia única de este niño y su origen excepcional en medio de la desesperación y la búsqueda de la preservación del linaje. De este versículo finalizamos su análisis con esta frase: el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Este enunciado adquiere un significado más profundo al considerar las ramificaciones históricas y culturales de este evento singular. La elección del nombre Moab para el niño, derivado de la frase de su padre que significa de mi padre, no solo destaca la circunstancia extraordinaria de su concepción, sino que también simboliza la conexión directa entre su identidad y su origen inusual. Este nombre se convierte en un testimonio tangible de la decisión extrema tomada por las hijas de Lot en un momento crítico. La afirmación de que el niño es padre de los moabitas hasta hoy no solo establece una conexión genealógica, sino que también traza el linaje de una comunidad a lo largo del tiempo. El relato proporciona así una explicación etnológica para la existencia del pueblo moabita, presentándolos como descendientes directos de este evento particular. La inclusión de hasta hoy implica la persistencia y la continuidad de esta conexión a lo largo de generaciones, subrayando la importancia duradera de este episodio en la formación de la identidad del pueblo moabita. Este pasaje, por lo tanto, va más allá de ser simplemente un registro histórico, se convierte en un testimonio cultural que influye en la autoconciencia y la narrativa colectiva de los moabitas. Las decisiones extraordinarias tomadas en medio de la desesperación han dejado una huella duradera en la historia y la identidad de este pueblo, proporcionando una reflexión profunda sobre las complejidades éticas y las consecuencias culturales de las acciones humanas en circunstancias extremas. Continuamos este análisis del capítulo 19 del libro de Génesis, versículo 38. El cual dice:
La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. La menor también dio a luz un hijo. Esta frase destaca una situación paralela a la de su hermana mayor, subrayando la simetría de sus acciones y las consecuencias resultantes. Este relato no solo documenta un hecho histórico, sino que también ilustra las decisiones extraordinarias tomadas por ambas hijas de Lot en medio de circunstancias extremas. La inclusión de la menor refuerza la identidad de la protagonista en este acto, estableciendo una conexión directa con la hija menor de Lot. El término también destaca la similitud de las acciones de ambas hijas, creando un paralelismo que enfatiza la decisión compartida de buscar la preservación de su linaje. La frase dio a luz un hijo representa el resultado tangible de la estrategia implementada por la hija menor. Este nacimiento, al igual que el de su hermana mayor, simboliza el éxito de su intento de asegurar la descendencia en medio de circunstancias desesperadas. La narrativa presenta una dualidad en las acciones de las hijas de Lot, subrayando la complejidad de la situación y resaltando cómo ambas tomaron decisiones similares en un momento crucial. En conjunto, este pasaje no solo registra un evento histórico, sino que también destaca la simetría en las acciones de las hijas de Lot y las consecuencias resultantes. Sirve como un elemento clave en la comprensión de la narrativa en su totalidad, subrayando la complejidad ética y las repercusiones culturales de estas decisiones extraordinarias en el contexto de la historia. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: Y llamó su nombre Ben-Ammi. El nombre Ben-Ammi significa hijo de mi pueblo, lo que puede interpretarse como un intento de la hija menor de Lot de mantener una continuidad cultural o tribal en medio de la desolación. La elección del nombre se convierte en un acto significativo que va más allá de la mera identificación del niño. En este contexto, sugiere la importancia de preservar la identidad y la conexión cultural incluso en circunstancias extremas. La inclusión de hijo de mi pueblo implica un esfuerzo consciente por parte de la hija menor de Lot de establecer una línea de descendencia que mantenga la conexión con su comunidad o tribu en un contexto devastador. Este pasaje no solo documenta el nacimiento del hijo de la hija menor de Lot, sino que también destaca la intención detrás de la elección del nombre, proporcionando una capa adicional de significado cultural y tribal en medio de la desolación provocada por las decisiones extremas tomadas por las hijas de Lot. De este versículo finalizamos su análisis con esta frase: el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Similar al versículo anterior, este pasaje establece el origen de otro grupo étnico, los amonitas, trazando su linaje hasta este acto singular. Proporciona una base genealógica para la identidad de los amonitas, vinculándolos también a Lot y su familia. La afirmación de que el niño es padre de los amonitas hasta hoy sugiere la persistencia de esta conexión a lo largo del tiempo, destacando la importancia de este evento en la formación y la continuidad del pueblo amonita. Este enunciado no solo registra un evento histórico, sino que también establece una explicación etnológica para la existencia de los amonitas como una entidad distinta. La inclusión de hasta hoy sugiere que, en el momento de la redacción del relato, esta conexión genealógica seguía siendo relevante. Al igual que con los moabitas, el pasaje presenta una continuidad cultural y étnica que se remonta a decisiones extraordinarias tomadas en medio de circunstancias excepcionales.